Toma, no lo quiero. Gracias. ¿Y dices que caben más de 10.000 canciones? Sí, seguro que sí, pero no lo quiero. No te lo tomes a mal. Valoro el detalle. Sé que has querido alegrarme, pero no lo quiero. Ahí no insistas más, déjalo ya. No voy a tener teléfono móvil, ni internet. He vivido toda la vida sin móvil. Podré seguir haciéndolo. Y si quieres hablar conmigo, me llamas al fijo, como se ha hecho siempre. Y si no tienes mucha prisa, me envías una carta, porque aún existe correos, ¿lo sabes? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Sabes lo que es enviar una carta? ¿Una carta de papel? Oh, es una experiencia fantástica. Pruébalo. Es algo físico, algo que pueden notar tus sentidos. ¿Sabes lo que es ir a un sitio y perderte y llegar tarde? Bueno, ahí es ¿cómo se llama esto? El GPS. Eso no te deja sentirlo. Pero sientes temor, palpitaciones, te sientes vivo. ¿Sabes lo que sientes cuando vas a ver una película? Solo para verla ya tienes que salir de casa, vestirte, con el frío, ir al videoclub, alquilar la película, volver a casa tiritando y acurrucarte en el sofá con los temblores. Eso siempre que no tengas que volver al videoclub y ya esté alquilada la película. Todo eso te lo estás perdiendo y es algo real, algo físico, algo que se siente en el cuerpo. Como también se siente en el cuerpo el peso de los 10 libros que has metido en la mochila, cuando no sabes cuál de ellos vas a querer leer en la cafetería. Y eso lo haces sin que nadie te lo mande. Lo haces porque quieres hacerlo. ¿Quién quiere una espalda perfecta? No es culpa de la vida, no es de nadie. Tú tienes mal la vista, pero no culpas a esas pantallas. Mi abuelo montó la librería. Mi padre siguió con ella. Yo de pequeño jugaba entre esas montañas de libros. Soñé con ser uno de ellos. Y juré que un día pasaría la librería a mis hijos, a mis nietos. Hoy he tenido que cerrarla. Y aún no sé por qué. Vengo de firmar los papeles. No sabes lo que he sentido. He sentido algo físico, doloroso. ¿Te gustan estos chismes? Estupendo. Disfrútalo. ¿Corta? Bueno, el sillón no lo